Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta aula magna. Por recordaros, la primera fue en enero a cargo de María Pilar de Moreta, que habló sobre la tutoría en el trabajo. La segunda fue en febrero, de Rosa Bax e Isabel Moya, que nos hablaron del Evangelio redescubriendo el mensaje. Esta es la tercera. Tenemos a Inma Cano. Inma Cano, que ahora os la presentaré, nos va a hablar sobre... Hola Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inma Cano nos va a hablar sobre repercusión y efectos del trabajo en la vida cotidiana. Como sabéis, el aula magna es una experiencia, es todo un desarrollo del yo experiencia. Es una oportunidad que se les da a los alumnos para que puedan hablar sobre el despertar, sobre cómo ha supuesto para ellos esa experiencia de despertar, las dificultades que tienen eh, y, y cómo han salido adelante. Entonces, toda esta riqueza y además el hecho de verse capaces de enfrentarse a un público como sois todos vosotros, pues eso es de una riqueza enorme. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercera aula magna. Inma Cano, te vuelvo a decir buenas tardes. Hola. Inma Cano, a mí lo que me sugiere es delicadeza y alegría. Yo cuando la veo, la verdad es que he tenido poca ocasión de hablar con ella, aunque he coincidido con ella en algunos EIRA y en el Congreso, pero eso es lo que me sugiere, es esa sonrisa que la veis ahora, es que es la sonrisa que tiene siempre. Y entonces la transmite. Ella en su resumen que nos ha mandado de lo que va a hablar hoy, repercusión y efectos del trabajo en la vida cotidiana, nos cuenta la idea de esta aula magna es ir repasando cada etapa de mi trabajo interior e ir explicando todas las transformaciones que he ido constatando en mí, aportando ejemplos de las dificultades que me he ido encontrando a lo largo del camino. Ella tendrá una participación de unos 35 minutos y tenemos luego hasta las 9 para hacer preguntas, porque eso es la parte más rica, la parte de preguntarla y hacer que nos explique esa experiencia. Yo animo siempre en estos casos a que os hagáis de un papel y de un lapicero y según vaya hablando Inma, vayáis apuntando alguna pregunta de alguna cosa que no os quede claro o que os resuene dentro. Entonces, por mi parte, deciros que esta reunión va a ser grabada, pero cuando la publiquemos en redes ocultaremos todas las caras que no sean de la asociación de alumnos. Entonces, bienvenida, Inma, y por mi parte tienes la palabra. No tengo nada más que decir de esa gran experiencia que nos vas a empezar a contar. Hola, gracias por la presentación. Hola a todos y a todas. Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, sin más dilación empezamos la exposición. Como bien ha dicho Carlos, la pretensión de esta exposición es explicar mi experiencia en el trabajo lo más clara y llanamente posible, por si fuera el caso de que a alguien le resonara mi discurso. Asimismo, también supone un reto personal para mí, ya que es la primera vez que me enfrento a un trabajo de estas características. Aunque sea telemático, siempre es una presentación en público. Y supone un miedo a vencer, bueno, supone un esfuerzo vencer el miedo que supone hablar en público y vencer mi timidez y mis nervios. Así que, sin más preámbulos, he preparado una presentación. Como bien ha dicho Carlos, mi aula magna de hoy habla sobre la repercusión y efectos del trabajo en la vida cotidiana. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha, sí. Uy, hola María Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, haciendo la cena. ¿A qué es debido tu llamada? He pensado que ha llegado el momento de que hagas una aula magna.
¿Ah, sí? Sí, ya estás preparada y es el momento de poner tu granito de arena. ¿Y cómo tendría que hacerse y cuándo? Necesitaría un poco de tiempo. ¿Y de qué tema debería hablar? Pues del que quieras. Explica tu experiencia en el trabajo y cómo ha afectado en tu lugar de trabajo o en la vida diaria, por ejemplo. No te preocupes. Ah, bueno, si tuviera tu supervisión, ¿y para cuándo? Ya te llamarán, pero tranquila, que tienes tiempo, unos 2 o 3 meses. De acuerdo, lo intentaré hacer lo mejor que pueda, a ver qué puedo aportar y si le puede servir a alguien. Tú lo puedes hacer muy bien. Y tranquila, que estamos en familia. Si te quedas trabada, yo te ayudo. Gracias. Pues bien, espero que concretemos los detalles. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, María Pilar. Un abrazo. Uy, hola María Pilar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien, haciendo la cena. ¿A qué se debe tu llamada? He pensado que ha llegado el momento de que hagas una aula magna. Uy, no. ¿Quieres decir? No me parece buena idea. Sí, ya estás preparada y es el momento de poner tu granito de arena. Pues no tengo tiempo. Voy muy estresada con el trabajo y no me quiero comprometer para después no cumplir. Podría ser de lo que quieras. Explicar tu experiencia en el trabajo y cómo ha afectado en tu lugar de trabajo o en la vida diaria, por ejemplo. No te preocupes. No creo que pueda aportar nada de nuevo. Y además, no se me da bien eso de comunicarme en público. Haría un flaco favor a la asociación. Mejor sigamos como hasta ahora, haciendo trabajo en privado con el tutor. No te preocupes. Tienes tiempo. Sería en unos 2 o 3 meses. No estoy convencida. Planteádselo a alguien que esté más preparado y dispuesto y que tenga más tiempo. Esto no es para mí. No veo que hacerlo me ayude en nada. Más bien sería un problema. Tú lo puedes hacer muy bien. Y tranquila, que estamos en familia, si tienes algún problema. Ya, pero es mucho para mí. Lo siento. Quizás más adelante. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Este es la clara diferencia entre mi respuesta hoy, que es la primera grabación, a la proposición de aula magna, que fue más o menos la conversación real que tuvimos María Pilar y yo, y esta segunda grabación sería lo que imagino que hubiera respondido tiempo atrás, o sea, que el personaje, más o menos ya lo veis, me hubiera obligado a poner toda clase de excusas por miedo a no quedar bien. Pero vayamos por partes y empecemos por el principio. ¿Por qué ingresé en el trabajo? La verdad es que mi vida había transcurrido hasta el momento sin demasiados problemas. Infancia bastante feliz, amigos, matrimonio, pero desde hacía un tiempo había algo que no me encajaba en la realidad que vivía. No cesaban las preguntas sobre el sentido de mi existencia, sobre quién era yo en realidad, sobre la vida y la muerte. Había en mí algo interior, una especie de voz que expresaba una necesidad de entender. No podía ser que la vida fuera solo aquello, tenía que haber mucho más. Y sentía la necesidad de descubrirlo. Mi entorno parecía desconectado de todo esto.
alejado de estos pensamientos y no me daba ninguna respuesta que me resultara útil. Empecé a leer literatura sobre el tema y los clásicos fueron los primeros. Por ejemplo, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Viktor Frankl, Alex Rovira. Me parecieron todos muy interesantes estos libros, pero no acababan de satisfacer mi hambre de verdad. Posteriormente, me apunté a la Universidad de Vida, un espacio en el que se interactuaba más y conseguí entender conceptos como el ego, lo que nosotros en el trabajo llamamos personaje, sería un similar, ideas de que no somos el cuerpo ni los pensamientos, pero acabó haciéndoseme repetitivo y al final terminé dejándolo al curso siguiente. Asimismo, hacía yoga y meditaba periódicamente, pero eso no me permitía abordar el trabajo interior. Me apunté al trabajo, a este trabajo, después de saber del mismo por un programa de radio donde se entrevistaba a Jordi Sapés y haber hecho el curso de introducción correspondiente. Para que nos situemos, estamos hablando del marzo del 2020, principio de pandemia. El trabajo me atrajo desde el principio por su exigencia de contrastarlo todo personalmente, sin tener que creer ninguna afirmación que me viniera dada. No se trataba de teorizar, como antes había hecho con libros o con otros cursos, sino de experimentar. Y bien, os voy a explicar un poco cómo ha sido esta experiencia. Creo que podemos distinguir en ese trabajo una serie de etapas. Etapa 1, ver lo que soy. Hablaríamos del ejercicio del despertar. Se trata de utilizar objetos, personas o situaciones que percibimos de tanto en cuanto en nuestra vida diaria para hacernos dar cuenta que estamos totalmente enfocados en el exterior y dormidos. Y nos hemos olvidado por completo de nosotros, de nuestra presencia. A estos objetos lo llamamos despertadores. Cuando aparecen ante nuestros ojos, estos objetos despertador, hay que hacer el gesto de llevar hacia atrás nuestra visión para incluir a nosotros mismos en la escena y ser conscientes de nuestra intervención. Y anotar cada día cuántos despertadores han sonado, qué estábamos pensando en ese momento y cuál ha sido nuestra respuesta. Estas anotaciones se registran en el diario. Por ejemplo, serían ejemplos de despertador: abrir puertas, tirar la cuerda del baño, etc. Por ejemplo, mi despertador era este último, tirar cada vez que tiraba la cuerda o el pulsador del baño. En esta etapa, lo que aprendí más profundamente fue a tomar conciencia de mi presencia aquí y ahora y a distinguir lo que era de lo que no. No soy lo que tengo, no soy mis circunstancias, ni mi cuerpo, pensamientos, emociones. Eso se traduce en el día a día en un mayor desapego hacia lo material. No es mío mi casa, mi vestido, mi trabajo, sino que solo lo utilizo temporalmente. También dejé de responsabilizar a los demás de lo que me pasaba, de cómo soy y de por qué actúo de una determinada manera. Y la verdad es que fue un gran peso que me quité de encima. Ya no era, la expresión ya no era: es culpa tuya que me comporte así, por la actitud que tienes o por lo que me has hecho o lo que me acabas de hacer o decir. Ahora me cuestiono: ¿por qué me irrita lo que hace? ¿De qué se ofende el personaje? Vi claro que tenía una visión distorsionada de la realidad y de mí misma también. Hasta entonces había vegetado por la vida, como aquel que dice, y me había limitado a ir tirando, un poco según soplaba el viento. Tuve que superar la idea de que despertar significara descuidar mis obligaciones. Prolongar demasiado esto de despertar
me parecía algo propio de irresponsables, con el trabajo que yo tengo. No sé si suena esa expresión. Y otra vez el personaje que intentaba confundirme. También intenté romper con las rutinas simples de la vida diaria y comprobé cómo descolocaba al personaje, porque oía su queja y malestar. Por ejemplo, unos días me lavaba los dientes con la otra mano o bajaba las escaleras de 2 en 2. Y notar su incomodidad a la vez del personaje me hacía estar más presente, porque era como si lo pillara. Etapa 2. Ver lo que no soy. Lo que llamamos el ejercicio de los eventos. Consiste en anotar diversas situaciones heterogéneas que hayamos vivido dormidos, detallando cómo se han desarrollado. El resumen inicial se va ampliando a base de responder preguntas que hace el tutor como si no te entendiera, hasta que, al final, la realidad se explica por sí sola. En esta etapa, en este ejercicio específicamente, lo que me sorprendió fue constatar que, aunque las situaciones descritas eran totalmente dispares, los eventos eran dispares, la lógica del personaje era siempre la misma. Los mismos argumentos, las mismas reacciones. Y todo ello fruto de una educación recibida y de un entorno. Y en ese momento comprobé que mi vida, tal cual me la había planteado, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y que había otra realidad posible. En ese momento, o por eso, bueno, tratando en esta etapa, me di cuenta de que no había marcha atrás. Ya no podía retroceder. El personaje es la idea de cómo deberíamos ser y no somos. El resultado del estudio del personaje, en mi caso, se podría asumir con la siguiente frase. No te sabes mover mucho por el mundo. Yo idea. Pero si demuestras que eres lista, lo conseguirás. Yo idea. Esta es la sentencia resumida de toda esta etapa. Asimismo, ante ello, tuve que hacer la reflexión correspondiente. Eso que dice el personaje no soy yo. Es como me percibe y así actúa en consecuencia. Porque él me indica lo que tengo que evitar y lo que tengo que conseguir. Y no fue fácil, porque comprender que todo es una farsa te abre una serie de dudas existenciales a la vez. No tienes claro cómo ha sido tu vida hasta el momento. No tienes claro quién eres en realidad, ni qué has estado haciendo hasta el momento. Muchas eran las preguntas que se amontonaban en mi mente. Del mismo modo, compruebo que estos mismos comportamientos me hacen sentir incómoda cuando los advierto en los demás y me aparto de ellos. Así que los demás entendí que actuaban como un espejo. Veo entonces que los complejos son fruto del yo idea y las frustraciones del yo ideal. Del yo idea porque teme que quedaré mal con los demás. De eso el complejo. Y del yo ideal porque se frustra cuando no alcanzo a dar la imagen de cómo él parece que debería ser. Trabajar en ello e intentar despertar el máximo tiempo posible se convierte en mi prioridad. Bueno, entonces y ahora también. Así que cada vez que observo el comportamiento del personaje, refuerzo el despertar. Etapa 3. Captar la esencia. Hablaríamos del ejercicio del centramiento. Se trata de un ejercicio de introspección que tiene por objetivo tomar conciencia de la realidad esencial de la que procede nuestra personalidad y todos los fenómenos que en ella se desarrollan. Se recorren los 3 centros de nuestra persona, energético, emocional y mental, colocando nuestra atención hacia atrás, dirigiéndola hacia el fondo de la consciencia. Su duración es aproximadamente de 30 minutos diarios. Al principio, tengo que decir, si soy sincera, que uso este recurso del centramiento como una meditación.
para relajarme física y mentalmente y olvidar por un momento los problemas diarios y la voz del personaje de pasada. Como yo ya meditaba de antes, o sea, una práctica más o menos habitual, quise hacer como una fusión de las dos, hasta que llegó un momento que tuve claro que no era lo mismo. Entiendo que el mundo está ordenado de una forma concreta y que puedo captar muchos o algunos aspectos más de la realidad que me pasaban inadvertidos antes. Como me fijo más en los comportamientos de los animales, en las necesidades de las plantas de mi jardín, un mundo con más sutilezas, más detalles, más rico, en definitiva. Asimismo, hay una voz interior que me llama, y si te dejas guiar, si te dejas, te guía. Te lleva hacia la bondad, la belleza y la verdad. El silencio ya no me inquietaba como antes. Me era cómodo y me reforzaba. Empiezo a sentirme protagonista de mi vida y a entender qué es la libertad interior. Etapa 4. Equilibrar la personalidad. Hablaríamos de el ejercicio de los hábitos. Para hacer este ejercicio de los hábitos, se anotan durante un mes todas las actividades que uno realiza a diario, registrando el tiempo que les dedicamos. Sacando porcentajes de este tiempo sobre el total de horas que estamos levantados, podemos observar si hay algún sesgo en nuestra existencia. Si nos hemos especializado en ciertas facetas de la vida y hemos descuidado otras. Así como tu posición respecto al grupo control, que son los resultados de otros alumnos. Se observa también en porcentajes cómo invertimos en cada actividad el dinero que ganamos trabajando. La razón de esta observación es que, una vez desmontado el personaje, hay que observar cómo se ha desarrollado la personalidad, nuevo concepto. Esta depende inicialmente del entorno, código genético, la familia, la infancia, el ámbito académico y profesional, etc. Todo esto me ha hecho desarrollar personalmente determinados aspectos del ser humano en distinta proporción. Y de aquí viene lo de ejercitar unos u otros. En mi caso, se me hizo evidente un déficit de actualización en el ámbito emocional, que implicaba una falta de interrelación con el colectivo y de comprensión de ciertos aspectos de la realidad. Algunos ejemplos de las consecuencias que esto tiene es que es ser el centro de las decisiones, solo eres tú, decides solo en beneficio tuyo, los demás no te importan, no me implico con el colectivo, voy un poco a la mía y veo que esto me perjudica porque me impide vivir con plenitud. La buena noticia es que esta falta de habilidades no son algo negativo e inherente a mi forma particular de ser. Solo son aspectos de mi personalidad que no se han actualizado. Esto ha sido un cambio en la visión también, de negativo a positivo. No es lo mismo pensar y machacarme diciendo que eres egoísta que constatar que has desarrollado poco el amor. Y tampoco es lo mismo pensar que soy tonta que ver que sé poco de un determinado tema. Escuchar que eso tiene remedio y que está en tus manos es lo que podríamos llamar contemplar la sombra sin miedo. Desaparece poco a poco la necesidad de tener razón en las conversaciones. Eso ya no es importante. Lo que conviene es prestar más atención al discurso del otro, escucharlo, no solo oírlo. Sobre todo cuando es opuesto al nuestro. En cualquier caso, ves que no puedes ir en contra de la realidad, por más que te empeñes, y que lo que te permite mejorarla es aceptarla de entrada,
tal como se presenta. Entiendo que debo ejercitar la conciencia, no para que me pueda mover por la vida sin mayores problemas, como la pretensión del personaje, sino para expresar mi propia naturaleza y contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo. Etapa 5. Reforzar la actitud positiva. Aquí hablaríamos de actualización del potencial. El objetivo es actualizar el yo experiencia del centro que tengamos cada uno menos desarrollado. En mi caso, como he dicho antes, sería el centro afectivo. Entonces, se trata de partir de la lista de actividades de la etapa anterior y ver hasta qué punto nos supone un sacrificio ejecutarlas. Podemos ordenar este sufrimiento en base a su frecuencia y constatar que lo traducimos en términos de mérito personal. Cuanto más nos sacrificamos, más buenos nos sentimos. Es la moral de obligación y sacrificio en la que hemos sido educados. En lugar de sentirnos tan limitados, el ejercicio examina las virtudes que hemos desarrollado hasta ahora y trata de darles una nueva utilidad para atender a nuestro entorno de forma consciente y voluntaria, y no por obligación. Actualmente transito por esta etapa. Bueno, voy transitando por las anteriores, pero estoy en esta, trabajando. Intentando profundizar en el centro emocional, transformando mi tendencia a controlar las situaciones y las personas, procurando hacer de mis relaciones lugares de intercambio y colaboración. Siempre había dado esperando una recompensa, ya fuera material o de simple reconocimiento, y clasificaba a las personas según respondían o no al favor que les había hecho. Me debes una, era eso de me debes una, y lo tenía en la mente. Poco a poco siento que doy de corazón con mayor frecuencia. Lo que más me llena es ver la sonrisa del que recibe, su cara de sorpresa, porque este favor o regalo que le he hecho le mejora la vida en algún aspecto, o le gusta, o simplemente le he hecho contento el momento. Asimismo, esa necesidad de aprobación y de que me atiendan a mí va desapareciendo conforme mi expresión amable va en aumento. Estoy en ello, pues es un aspecto, como ya he dicho, poco actualizado y me cuesta bastante. Etapa 6. Limpiar el inconsciente. Esta etapa se lleva a cabo cuando lo anterior se tiene más o menos estructurado y claro. Esta etapa se trata de la realización de diferentes talleres en el que se aborda el trabajo del inconsciente desde el punto de vista de cada centro. Limpieza del inconsciente intelectual, del energético y del emocional. Normalmente en este orden. Y se completa el proceso con el taller del reencuentro con el niño interior, niño-niña interior. Yo solo he hecho el taller de limpieza del inconsciente intelectual, de momento. Se trata, a grandes rasgos, de descubrir las ideas inconscientes que tenemos acerca del mundo y la posición que ocupamos en él. Ideas que proceden de nuestra infancia y educación. No revelaré la preparación y ejercicios que se realizan en ese taller, lo dejo en intriga, porque eso es tarea de los profesores, ¿vale? Pero sí que hablaré de mi experiencia y los efectos que se han producido en mí, como he estado hablando de todas las etapas. El taller se prepara con un mes de antelación, más o menos, en el que te hacen prestar atención a ideas que arrastras de manera inconsciente mediante unos ejercicios. Yo me llevé la sorpresa de ver, cuando estaba realizando estos ejercicios, de cómo influyen los patrones mentales inducidos en la infancia en la descripción de la realidad que tenemos día a día. Algo tan aparentemente inocuo como son los refranes
que nos citaban nuestros seres allegados, resulta que definen en nuestra mente cómo es el mundo que nos rodea. Sí, sí, expresiones como a cada oveja con su pareja, quien no llora no mama, todo el mundo los conoce. Pues eso hizo mella en nosotros. Al ser un trabajo específico de un centro, te permite profundizar un poco más en él. Eso me permitió ver que muchos de los problemas que se repetían en mi existencia los abordaba de una forma similar, y era de forma rígida y controladora. Y aun estando despierta, hacía esto. También advertí la relación que tenían con las proyecciones del personaje. Todo está relacionado al final. En mi caso, la razón tenía mucho más peso que la emoción, como ya había constatado anteriormente. Tener razón me daba seguridad, pero me alejaba de las personas y me convertía en un ser insensible. Se hizo evidente que confundía el hecho de ser autónoma con la tendencia a estar aislada del mundo. Etapa 7. Vivir la trascendencia. Consiste en colocarse en el nivel de la esencia, experimentando una visión directa de la realidad esencial, a la que accedemos de una manera intuitiva. Mi experiencia más cercana a esta trascendencia, como no podía ser de otra manera, es el retiro de Oseira, que fui el año pasado, al que muchos habréis asistido y otros acudiréis por primera vez este año, y os animo a que vayáis. Poco a poco, día a día, liturgia tras liturgia, quedé atrapada por la fuerza de Dios que allí se sentía. Aquella vivencia en la que me sumergí me descubrió mi interior más profundo y viví la proximidad de lo superior. Y os tengo que decir que tuve un sueño revelador que me animó a dar sentido a alguna pieza del puzzle de mi vida que no encajaba. Entendí durante esa estancia que en el fondo estamos buscando la aceptación, amor y la fuerza en nuestra existencia. En el monasterio comprobé que solo Dios me la puede dar con tanta intensidad. Cabe destacar una sensación de aceptación total de mí, serena, sin artificios, con humildad y agradecimiento, en conexión con el ser que somos. Encontrar a Dios en mí me hizo reencontrarme conmigo misma y quererme más. Llegado a este momento, mi prisma había cambiado. En realidad, no importaba tanto lo que yo espero de la vida para darle un sentido, sino que lo importante veo que es descubrir qué espera la vida de mí. Y aquí ya finalizarían las etapas. Todas las etapas descritas, con sus ejercicios correspondientes, se completan con la escritura de diarios y o semanarios. Yo he llegado hasta los semanarios. No sé si después habrá mensuarios, eso ya no lo sé, que permiten una conexión constante con el tutor que tienes asignado. El tutor te ayuda a relacionar el trabajo con los aspectos concretos de tu vida diaria. Vamos, con lo que te preocupa y también reforzándote para contrarrestar la inercia de un mundo que parece ir en dirección contraria. Aunque desde el trabajo todo adquiere otro sentido. Aquí terminarían las etapas del trabajo, pero en realidad es solo un primer recorrido que vuelve a empezar una y otra vez, como se indica en el dibujo. No tiene movimiento lineal, no siempre va adelante, sino zigzagueante, con continuos avances y retrocesos. Así que, en mi opinión, pienso que no hay que obsesionarse por la rapidez o lentitud del proceso, ni compararse con unos o con los otros, o por si uno parece estancarse por un tiempo.
He aprendido a ser paciente y a dar tiempo al tiempo. Hay épocas mejores y otras no tan buenas, pero hay que tener claro el horizonte al que quieres llegar y también que se requiere un esfuerzo para alcanzarlo. Y llegados a este punto, nos podríamos preguntar, ¿y todo ese trabajo, en realidad, de qué me sirve? Yo creo que me he referido bastante a las mejoras en el día a día que el trabajo me ha supuesto. Pero aparte de esto, lo que más valoro es descubrir un aumento de mi nivel de conciencia y una apertura de mi mente. He dejado atrás una ignorancia que actuaba como un lastre y descubro una libertad inédita hasta el momento. Además, todo ello con un sentimiento de fascinación, porque intuyo que este nivel de conciencia puede ser aún mayor. Y entonces, ¿cómo ver el mundo? Cuando ahora me pregunto por el sentido de la vida, cuestión que tanto me había angustiado en tiempos pasados, veo que la respuesta ya no la encuentro en las circunstancias del exterior, sino en mi voluntad de actualizar los potenciales, de actuar desde mi yo esencial, lo máximo posible, poniendo a su servicio mi personalidad. Así que la valoración del trabajo podríamos decir que ha sido muy positiva. Repasando los primeros diarios y semanarios, me parece que los ha escrito otra persona. Llena un poco de complejos y más inseguridades. También registro los vaivenes ocasionados por periodos de estar más dormida que despierta y pasar un poco del trabajo, como si no fuera importante ni primordial. Así como otras épocas en que leyendo ves que todo cuadra y te sientes fuerte y te sientes más fuerte y positiva. Se podría pensar que todo lo dicho son conjeturas y visiones subjetivas. Claro, es mi opinión sobre el trabajo y mi experiencia. Pero no han tenido, podría ser que sean positivas, pero no hayan tenido repercusión en lo externo. Por ello, pensé y decidí hacer un poco de trabajo de campo y preguntar a mi entorno más cercano si había notado algún cambio en mí, de actitud o comportamiento, actuaba diferente o tiene una relación diferente. Y estos han sido algunos de los extractos más significativos, podríamos decir. Una persona me dijo, yo te veo igual, a grandes rasgos, pero si tengo que decir algo, pero sí que he notado que hay más aceptación de la realidad y diálogo. Otra persona, en cambio, me dijo, no he visto ningún cambio. Y bueno, reacciones igual que siempre, con el mismo pronto. Me digo, yo también lo tengo por eso. Una tercera persona me dijo, siempre has tenido inquietudes espirituales y ahora parece que hayas resuelto algunas cuestiones. Estás más serena. Y por último, la cuarta persona me dijo, eres igual de activa que antes, pero te tomo las cosas con más filosofía. Ya veis que hay opiniones dispares de todo ello. Bueno, y aquí ya finalizaría mi intervención. Bueno, Inma, Ya está. muchas gracias por tu intervención. Te dan un aplauso, yo te doy un aplauso también. Ah.
Eh, yo, la verdad es que me has dejado alucinado, ¿eh? O sea, la claridad y sobre todo la luz que han transmitido tus palabras, eh, pues es que luz es iluminar lo que haces, iluminar tu entorno. Yo creo que hoy nos estás iluminando, ¿eh? Estás encendiendo esa lámpara que todos necesitamos. Eh, yo creo que ha sido tan claro y lo ha resumido tan bien que yo no voy a hacer ningún resumen, pero sí me voy a quedar con alguna de las cosas que has dicho. Me ha gustado mucho cuando has hablado de los diarios que has dicho, porque claro, ¿qué esperamos del trabajo? Y has dicho, el trabajo es un recorrido de avances y retrocesos, pero que no hay que preocuparse por la velocidad, que no hay que preocuparse por la velocidad y hay que ser paciente. Eso sí, has recalcado, hay que tener claro el horizonte y hay que tener claro que se requiere un esfuerzo. Y, y bueno, ha habido otra cosa con la que has terminado que a mí me encanta por aquello de decir el nivel de conciencia y la gloria. ¿Dónde está la gloria? Porque a veces necesitamos momentos de gloria, sentir momentos de gloria. Y tú decías, fascinación, porque este nivel de conciencia puede ser aún mayor. Yo te agradezco mucho tu claridad, ¿eh? Y la luz que has expuesto hoy, Inma. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Venga, id pensando preguntas. La verdad es que yo me he sentido muy identificado con muchas de las cosas de tu proceso, ¿eh? He dicho, si es que ese proceso está contando mi proceso. ¿Eh? Adelante, María Pilar. No se te oye. Solo quiero felicitar a Inma porque realmente, bueno, has puesto el listón muy alto. Muchas gracias por esta presentación tan, tan adecuada. Gracias, Inma. Gracias, no de nada. Solo lo que he podido. Bueno, id apuntando preguntas o pensando preguntas. Yo quiero que me cuentes. Mira, Ana, venga. Ana, adelante. ¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Bueno, pues primero enhorabuena, Inma. Hola. He pensado igual que Carlos cuando ha dicho que era como si estuvieras describiendo su proceso. Es que he dicho yo, pues ya está, mi trabajo lo tiene ella escrito ya, o sea, de verdad, o sea que, bueno, muy bien, enhorabuena. A mí lo que me gustaría preguntarte es, como en estas revistas de pasatiempos, lo de que viene de 2 viñetas iguales y busca las diferencias, que nos dijeras antes de empezar el trabajo y en el momento que estás ahora, ¿qué diferencias señalarías tuyas? Pero en relación a qué? Al trabajo en general. Antes de hacer el trabajo, Sí. ¿qué diferencias existen para ti desde antes de empezar el trabajo y cómo estás ahora? En relación a otras cosas que había visto Sí. de De todo lo que has explicado. De todo lo que has explicado. Vale, en mi proceso de trabajo, o qué decir en comparación con otros trabajos que había No, en tu proceso, en mi proceso. Bueno, más que nada he ido desgranando lo que he ido percibiendo en etapa tras etapa. Entonces, claro, yo me veo ahora y veo, claro, me veo diferente en muchos aspectos de cómo era antes. Antes era como si viviera en una realidad, o sea, no sé, estaba alienada de la realidad. Era como, no tenía, o sea, yo creo que
un pilar fundamental es la conciencia de quién eres y del papel que desarrollas en tu vida. Que pasas como de ir siguiendo la corriente, como había dicho, a ser como protagonista y responsabilizarte de tus actos y de tu vida, sin echar la culpa a los demás, por ejemplo, o sabiendo que tienes un papel hacia la sociedad, no solo ya en tu entorno más pequeño, sino que te ha tocado vivir una época determinada, entonces tienes que responsabilizarte también de ello. Yo tampoco estoy haciendo grandes... Pero bueno, es ser consciente de esto. Luego ya está actuar. Eso también, pues, poco a poco vas encontrando el sitio donde poner tu granito de arena. Pero más o menos esto es a grandes rasgos. Si hay alguna cuestión más concreta que quieras que hable, no sé. Es que en general hay muchos temas que han cambiado, claro. Entonces, Sí, pero bueno, era como los más importantes para ti. Pues esto es lo más importante. Vale, gracias. A ti. Gracias, Ana. Yo sí me gustaría que pusieras un ejemplo, porque eso que cuentas de sentirse protagonista, ese es un proceso común. O sea, cuando tú despiertas, te das cuenta, bueno, no eres tú, no eres tú el que haces. Entonces, claro, eres protagonista. ¿En qué? Ponos un ejemplo. ¿En qué te has notado? Algo que a ti te costara esto. No sabría pensar ahora que soy protagonista. Algo que te costara especialmente, o algo en lo que tú te has notado que te dejabas llevar por esa corriente que decías antes. Es que sigues las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan o tienen alguna conversación antes, pues aunque no opinara lo mismo, pues no decía nada, a lo mejor, o no. Y ahora, pues no, si yo tengo una opinión, pues la puedo argumentar o la argumento y no tengo miedo de que digan que voy a contracorriente o algo así. O por ejemplo, no sé, o cualquier actuación que hace todo el mundo, pues a mí si no me parece bien, de reciclar o lo que sea, alguna cosa o hacer algún acto, pues lo hago y ya está. Y también va ligado un poco a lo de... veo un poco esto negro, no sé. ¿Cómo? Ay, no veo nada. Bueno, es un poco también no sentirse tampoco culpable por no hacer lo que se debería hacer, sino hacerlo y no sentirse mal. No sé, algún ejemplo. O sea, los sitios, si no quiere ir la gente, o sea, no sé, estás como tienes más seguridad en ti mismo y entonces pues no te preocupa tanto contradecir al al público, a la mayoría. Sí. No sé, un ejemplo, no sé. Sí. Sería algo así. Gracias. Adelante, Pili. Hola, buenas tardes a Hola, todas. Pilar. Hola, Inma. Me alegro de verte de nuevo. Te vi Sí, yo en también, en el taller. Zaragoza. Me acuerdo, me alegro mucho de verte. Y Gracias. muchas gracias por la exposición. La verdad que ha sido wow. Wow. Qué capacidad de síntesis, a mí me has dejado Gracias. atónita. Me he apuntado un par de cositas que se me habían olvidado ya, esto de lavarte los dientes con la otra mano o eso de mover el café en sentido contrario. Hace mucho que no hago este tipo de cosas y gracias por recordarlo. Sí, era más las primeras etapas, esto es verdad, que para... Pero sí, está bien hacerlo a cualquier etapa o siempre. Em,
También pues decías que tuviésemos paciencia, que no mirásemos tanto el tiempo que tardamos en hacer esto. Es para mí, pues cuando comienzas a hablar y dices, yo empecé en el 2020, y yo ya, joder, pues yo llevo ya más que ella y Sí, todavía no he sí. llegado a este punto, ya he hecho todo esto. Es como que te das cuenta que por dentro eso de no Sí, compararse es no, pero te pasa a ti, me pasa a mí, me pasa al del vecino, por eso lo quería incluir, porque es inevitable la comparación o que no dices nada, pero ya ves lo que dices tú, este va más rápido, ¿y yo por qué será que no voy tan, o no sé, no lo he entendido o es que, pero bueno. Está bien eso, porque está bien que lo recuerdes, pues cada uno tenemos nuestro proceso, nuestras circunstancias y yo creo que lo importante es no dejarlo, aunque a veces, pues lo que dices tú, ¿no? Lo que has dicho, que hay momentos en los que estás un poquito más perezosa o por lo menos a mí me pasa y como que quieres, te olvidas un poquito del trabajo. Y luego otros momentos en los que parece que vuelves a fuerza y lo coges otra vez con ganas y lo empiezas a poner. Yo algo que vengo entendiendo es que esto lo colocas como prioridad prácticamente absoluta en tu vida o no lo colocas y vas ahí, pues. Es que claro, si no lo colocas, yo lo que he intuido es que si no lo colocas como primera posición, no transforma. No transforma tu realidad. Entonces siempre estás en lo mismo, tu realidad, y entonces esto como un añadido. Si no lo priorizas, es como, claro, no te transformará la realidad. Entonces es como el pez que se muerde. Pero bueno, que estamos en el vaivén este de si delante, que si detrás, que si... Pero Que si prioritario, que si sí, secundario, que si terciario, que si vuelve a que si prioritario, no tengo que si se tiempo, que si mantiene, ahora no es el momento. Sí, que sí. si el verano y las vacaciones Sí, y sí, sí. luego otra cosa. Otra cosa, sí, sí. Por lo menos ese es mi proceso. Y bueno, pues que me ha gustado mucho tu exposición y me ha gustado mucho verte. Me da mucha A mí alegría. también. A ver si nos volvemos a ver. Sí, seguro, seguro. Luego también quiero agradecer un poquito a Azka en general estas videoconferencias que a mí personalmente o a mi personaje le fastidian porque son en un sábado siempre y a mí me fastidia mucho tener que pues dejar de hacer mi ocio para estar aquí, pero luego me alegro mucho porque me ayuda mucho a conectarme de nuevo, me da energía interior para seguir en el trabajo y agradezco mucho estos conferencias que yo también pues me he dado cuenta que o lo pongo como prioridad o siempre hay algo que me surge un sábado por la tarde mejor que hacer. Entonces, bueno, pues es otra cosita que he ido aprendiendo y lo agradezco mucho. Personalmente a mí me sirve mucho para darme un poquito de energía. Y luego, bueno, pues esto que comentaba Ana P., a la que he visto hace muy poquito y bueno, no hemos podido hablar apenas de esto, de en qué ha cambiado tu vida, el trabajo. Yo tengo que decir que no sé si la gente de mi alrededor lo ha notado o no, supongo que sí, y si no me da igual, porque la que lo he notado he sido yo. Yo sobre todo he notado, Ana, si te sirve de consuelo, que la rabia que había en mí, que era mucha, ya no está. Y eso ha sido algo maravilloso. Ha sido algo, porque yo no sabía por qué estaba esa rabia siempre casi a flor de piel y cómo me salía de una forma tan agresiva con mis hijas, con mi pareja, con el mundo en general. Comprobar que comprobar, sí, que esa rabia se ha ido, ha sido mágico, mágico, no lo puedo explicar con palabras, porque yo meditaba, hacía muchas cosas, pero la rabia no se iba. No, yo creo que fue a raíz del taller del inconsciente energético que eso se fue.
a lo mejor quedó algo, pero vamos, yo creo que hace que no me enfado de esa forma incontrolable en la que me enfadaba. Que yo llegaba a comprender a eso que se dice asesinato pasional, porque yo me daba cuenta que a mí eso me dominaba, que me volvía agresiva e incluso peligrosa, y era algo que me asustaba de mí misma y que decía, hostia, estoy loca, ¿qué pasa con esto? Soy agresiva en el fondo, tengo... Y bueno, eso es lo que, digamos, una de las cosas que más me ha gustado. Otra cosa que he comprobado en el trabajo y que no hace mucho me preguntaban unos amigos que... me preguntaban esto mismo, ¿no? ¿Y en qué notas que ha cambiado tu vida? Pues sobre todo noto que yo no tengo problemas. Yo tengo circunstancias, pero ya no tengo problemas. No hay problemas. Gracias a Dios, siempre lo digo, vivo en una sociedad, en un mundo en el que abro la nevera, está todo lleno de comida, si me duele algo voy al médico y peor o mejor me atienden. Yo no tengo problemas, no hay problemas en mi vida. Hay circunstancias, hay cosas que suceden que hay que atender o hay que solucionar, pero ya no hay problemas. Y otra cosa muy importante que noto y que veo es que veo que mucha gente sufre mucho. Y creo que Manuel me diría, no digas pena. A mí me surge decir, me dan pena, será compasión, pero bueno, pues si quieres lo llamamos compasión. Ando ahí, que a veces entiendo lo que es la compasión y otras veces no, pero es como que siento mucho el sufrimiento en vano o un sufrimiento como gratuito de mucha gente, porque yo veo que es por el personaje, no es un sufrimiento real. Hay algunos sufrimientos, pues sí, oye, pues voy a ver a un enfermo de cáncer en el hospital que le está doliendo y es un sufrimiento real que existe, pero salvo contadas excepciones, veo mucha gente sufriendo un montón, atrapada ahí en el personaje, y me llega como al corazón, me entristece, no sé, porque yo ya pues no sufro así. Algunas veces estoy de mejor humor, otras veces de peor, pero yo ya no sufro, no. Y antes también sufría, supongo que igual que esta gente que ahora veo dormida, ¿no? Eso es las tres grandes cosas que ha cambiado mi vida, y ahora me siento feliz, siempre. Soy feliz, algo que antes ni era capaz de imaginar. Simplemente soy feliz, no estoy bien, soy feliz. Y es algo que sigue sorprendiéndome día a día, ¿no? Y por lo cual agradezco a Dios haber hecho esto y seguir. Y luego, pues otra cosa que, bueno, que yo tengo que decir, a mí el trabajo, yo noto dentro de mí como dos demonios, ¿no? O dos voces, una más buena, que será la de verdad, que será la esencial, y otra que es esa de la pereza, que muy más, digamos, con más constancia de la que quisiera, me dice, ya vale, déjalo, prácticamente todo tu tiempo libre lo inviertes en esto, no se va a acabar nunca, ya lo sabes. Te estás alejando de lo que tú en un principio elegiste, que era el yoga para el crecimiento. Noto esa voz, noto dentro de mí de alguna forma una lucha prácticamente constante contra la pereza, por la pereza que me dice, no sigas, ya vale, vete a tomar una caña, tienes un montón de cosas que atender y al final te pones primero a hacer los diarios que a hacer alguna otra cosa de tu trabajo. Y en eso sí que, hostia, me gustaría tener menos dudas de las que tengo. Al final, gracias a Dios, me voy dando cuenta de que esas dudas pues son como pasajeras, y que si en ese momento no tomo una decisión, porque en ese momento tomaría la decisión de venga, déjalo ya y
ya está, ya has hecho bastante, ya llevas 4 años con esto. Gracias a Dios no hago eso porque sé que a lo mejor a la semana siguiente va a pasar ese periodo y voy a seguir pues, en ese ciclo del que hablabas ascendente, pero en mi caso las dudas son más recurrentes de lo que quisiera. Pero bueno, como los resultados, eso que hablaba, que os comentaba antes, mi nivel de felicidad, mi capacidad de ver el sufrimiento de la gente y la eliminación de la rabia interna, pues compensan y hace que siga. Y nada, pues era lo que quería aportar. Cuando hago estas aportaciones siempre dudo de... ¿Qué pasa? ¿Que quieres ir de protagonista? Una voz aquí que me dice por dentro, lo que quieres es hablar y quedar de protagonista, y luego por otra vez, pero bueno, habla, contribuye, di algo, ¿no? Para que esto sea más enriquecedor. Entonces, bueno, pues... Está bien. Y nada, que un beso a todos, los que espero veros pronto y muchas gracias. ¿Algún comentario a todo esto, Inma? No, que está bien que cada uno pueda hablar de su proceso y no, me ha gustado, sí, lo que ha dicho de la rabia y sí, es tal cual. Muy bien. Bueno, yo lo que quería decir es, primero, Pili, se trata de hablar, ¿eh? Y además las aportaciones que tú has hecho han sido muy enriquecedoras. Y segundo, quería recordar, hablando de lo que habéis dicho, 2 cosas, volverlas a decir, porque me han parecido muy interesantes. Una, si no lo colocas en primera posición, no transforma. O sea, hay que tener prioridades en la vida. Y Inma dijo antes, hay un momento en el proceso del trabajo que te das cuenta que no hay marcha atrás, que no hay marcha atrás. Y si en algún momento haces una marcha atrás, te das cuenta que es un error, es una frustración y bueno, pues ya está. Pero si no lo colocas en primera posición, no transformas. Y lo que has dicho tú, Pili, de que la rabia que había en mí ya no está, eso no es fácil de conseguir, ¿eh? O sea que ahí hay todo un proceso y tú dices, es que llevo 4 años. Si es verdad que escuchando a Inma, que lleva 2 años, enseguida sale el personaje y dice, joder, tú 2 años y yo no sé cuantitos y no estoy en ese nivel y tal. Tonterías, tonterías. Pero eso que dices tú, la rabia que tenía, ya no la tengo. ¿Tú te imaginas? Bueno, lo has dicho, lo has expresado muy bien. O sea, lo rico que es eso. Ya solo por eso ya ha valido la pena todo el trabajo que has hecho. Y yo lo quería recalcar. Gracias, Pili, y gracias, Inma. Maju, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Buena tarde, Ima. Y yo personalmente no te conozco, pero la verdad es que muchas cosas de las que has dicho, yo he recorrido el mismo camino que tú. O sea, yo también estoy en universidad de vida, como tú. Y después lo que me ha llamado mucho la atención de una cosa que has dicho es que tú has dicho que tú ahora eres la protagonista de tu vida, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en mi presentación que hice, no sé si hace ya 2 años, pues yo una de las filminas más destacadas para mí, que para mí fueron más significativas, fue precisamente esta frase que tú has dicho, ¿no? El ser el protagonista de tu vida, ¿no? Y me ha parecido muy sorprendente que hayamos coincidido mucho, ¿no? Entonces, Inma, yo lo que sí que te quería preguntar, como tú supongo que has tenido, pues, has hecho cosas antes del trabajo, ¿no? En la línea de Antonio Blay, con Jordi, con Pilar, pues yo también he hecho muchas, ¿no? Y realmente, pues, no acababa de ir a ningún sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo explicaré un poquito, muy cortito, lo que me ha pasado a mí con este tema, que yo pienso que es muy importante, primero, y además hacerlo en primer lugar, el atravesar todo este conocimiento del personaje que llevamos encima, ¿no? Atravesarlo, y a mí me costó mucho tiempo, incluso pasé temporadas bastante mal, porque verlo es duro, y te piensas que no vas a salir de ahí, ¿no? Pero yo, a raíz de hacer
el seminario este de intelectual, es como que no sé por qué, sin ninguna causa que yo pueda objetivar, pues la verdad es que el personaje se me cayó bastante hasta el punto de decir, me cansa hablar de esto ya. No sé cómo decirlo, o sea, era una cosa como que yo la quería dejar atrás, ¿no? Entonces yo pienso que la diferencia, al menos lo que yo he vivido, es que este trabajo te permite ahondar mucho en este aspecto al principio, ¿no? Y entonces esto permite ir hacia otros pasos más hacia adelante, ¿no? No sé, Inma, en tu caso, ¿qué diferencia ves entre pues, lo que hacías antes y el hacer el trabajo, ¿no? Bueno, mayor diferencia que he encontrado es el que todo lo que era antes era como muy, muy teórico. O sea, los libros son teóricos porque, claro, solo los lees y no interactúas. Luego con la Universidad de Ida sí que es cierto que hay más, interactúas más con los profesores o los que parten, pero hablan como de temas generales que luego van dando la vuelta y no sé, no veía que se podían aplicar como en la vida, en mi vida. Era como temas generales que sí que podías conversar, pero que no hablaban, claro, de mi personaje. Podían hablar que existe un ego, un personaje y cómo se describe, pero no lo que dices tú, ahondar de cómo es mi personaje y cómo actúo yo y ver que como estoy actuando es en base a lo que él dice o lo que él, bueno, pues yo idea o yo ideal. Entonces, eso de experimentarlo y de que sea concretamente mi personaje, esto, claro, era diferente a todo lo que había hecho. Entonces, claro, empiezas un ejercicio despertador que dices, uy, aquí ya hay separación. Después, los eventos. Es como, no sé, te engancha porque vas descubriendo más capas de esta cebolla como si fuera tuya hacia el interior. Y entonces, no sé, y también la metodología, que yo soy bastante metódica y bastante, no sé, era como me enganchaba a hacerlo. Y entonces, pues ya voy descubriendo el personaje. El personaje, en mi caso, no cayó, a ver, se evidenció, pero no cayó así como está por aquí, pero ahora al menos lo distingo y sé que ya estoy otra vez con lo mismo. Y claro, ya no es de estar dentro, que no sabes lo que hay fuera, de estar fuera y verlo el de dentro. Entonces, cada etapa tiene como sus descubrimientos, mini descubrimientos, que no sé, es como, uy, pues esto no. O sea, mi conciencia es como si fuera una cajita y luego se va un poquito más creciendo, luego vuelve a la cajita y vuelve a hacer un poco más grande y vuelve. Pero siempre hay esta expansión que te hace descubrir cosas. Y esto en sí, no sé, te alegra. Es aquel momento que dices, ostras, esto tiempo atrás, esto es que ni lo hubiera visto, ni lo hubiera intuido, ni nada. Es una de aquellas intuiciones que antes tenías, siempre has tenido, supongo, pero que ni lo habías identificado como intuición ni la habías seguido. Y ahora, pues a lo mejor la ves y dices, ¿ves? Eso es lo que yo tenía dentro y que si lo hubiera seguido, pues había llegado a buen término. Bueno, o si lo sigues, pues mira, ¿ves? He hecho bien. No sé, son esas cosas que, no sé, que te dan, no sé, esa fuerza también de vivir y ese sentido que a veces claro, yo soy bastante dentro intelectual, lo que le doy más vueltas a las cosas y todo. Y con ese trabajo también me ha permitido un poco actualizar o enfocarme, o intentar enfocarme porque estoy en ello, en otros centros, que es lo que tengo un poco yo más descuidado. Y entonces, pues todo es un descubrimiento día a día. Como un niño que aprende, pues lo mismo. Molt bé, Imma, pues moltes gràcies, gràcies. De res. Gracias, Maju. A ver, Toño. Hola, buenas. Hola, buenas Bueno, tardes. yo me estoy iniciando en el trabajo, llevo apenas 4 o 5 meses. Entonces quería preguntar la etapa esta de los despertadores, ¿cómo Sí. la llevaste? ¿Vale? ¿Qué dificultades se te presentaron? Si se te pasaban muchos desapercibidos, vamos, ¿cómo llevaste? Si te frustraste mucho, qué descubrimientos hiciste en toda esta etapa.
Vale. A ver, como yo he dicho, yo tenía como despertador, no sé qué despertador tienes tú, pero yo tenía el de tirar la cadena en el váter. Claro, entonces esto te sitúa en diferentes lugares, tanto en el trabajo, en casa, y entonces, claro, era un momento, yo al principio o sea, tiraba la cuerda o pulsaba el botón y me iba y allí no sonaba nada ni por asomo. Y a veces sonaba cuando salía por el pasillo, decía, ¡ay! He ido al baño, he ido. Ahora, claro, ahora ya me hacía pasado, ahora ya no tiene que, no, ya no puedo hacer. Pero claro, mientras yo reflexionaba sobre esto, ya me estaba yo como alertando, que no era el momento, pero era después. Y dices, bueno, al menos he reaccionado. Entonces también lo que me causaba un poco más de problema era porque, claro, te pedían qué pensabas, qué estabas pensando en el momento de... Y claro, me paraba allí y decía, ¿yo qué estoy pensando? Pues claro, estaba pensando que pensaba en a ver qué pensaba. Y, y claro, estar en el baño tampoco puedes apuntar de nada en ninguna libreta. Entonces llegaba mejor en la silla del trabajo, porque normalmente ahora me acuerdo más de cuando estaba trabajando, y a lo mejor me apuntaba una palabra o esto. Y normalmente cuando estaba pensando, cuando sonaba el despertador, en lo que haría después. Bueno, que estaba haciendo lo que haría, porque estaba en el trabajo. Pues ahora tengo que acabar este informe, pues ahora tengo que enviar este email. Ahora normalmente era esto, era hacer, seguido, o algunas veces recordaba algo del pasado. Pues mira, cuando quedamos con aquella persona y pues podemos volver a quedar o algo así. Siempre se situaba en un momento distinto del que era el presente. Pero bueno, entonces poco a poco, claro, te vas dando cuenta que vas escribiendo despertadores y cada vez pues a fuerza de poner conciencia a lo... Cuando vas al baño entonces ya dices, a veces ya decía, uy, voy al baño, vale, ahora pronto tiene que apretar el botón. Entonces cuando ya iba a hacerlo ya entraba más en el momento y decía, vale, voy a despertar y ya estaba. Y entonces salía y pues al menos unos minutos estaba consciente, miraba el teclado, miraba cómo pulsaba las teclas o miraba o salía del cuarto de baño, iba consciente a la cocina o a algún sitio y entonces poco a poco estos instantes se fueron como alargando. Y entonces pues pues se iban alargando y entonces me acordaba cada vez más de los despertadores. Y entonces cada vez que entraba al baño ya era automático, ya, ahora tengo que despertar. Y antes de incluso de tocar el botón ya despertabas. Y entonces estos despertadores concretos pasaron a ser despertadores espontáneos. A veces, sobre todo cuando iba caminando por la calle o por la naturaleza, saltaba como una alarma que no era asociada a pulsar el tapón del VC, sino ya era automático. Pero me miraba un árbol que sé y estoy aquí andando, estoy. Y entonces se iban ampliando los momentos despertador, como si dijéramos. Y poco a poco así, pero bueno, va y viene. De decir que una semana vas avanzando y a la otra te acuerdas de nada y de estar estresado, esto no sé qué, eso es tontería y no. Pero poco a poco vas situándote en el presente y vas siendo consciente de lo que vas haciendo, sí. Sí, pues más o menos a mí me está pasando también lo Sí, mismo. pues sí. Me cuesta mucho acordarme de cuando se me pasa un despertador desapercibido, me cuesta mucho, pero sí que voy teniendo más despertares espontáneos y sobre todo cuando estoy en movimiento, cuando estoy caminando, cuando estoy... Ahí tengo muchos despertares espontáneos. Claro. Pues esto es lo interesante, porque claro, ya no se asocia solo a un acto, sino que tú poco a poco vas despertándote en otros momentos y eso está muy bien. Sigue así. Pues muchas gracias, Ima, me ha gustado mucho Venga. tu presentación. Gracias. A ti. Al final parece que una de las ventajas que tienen las aulas magnas es que nos damos cuenta que todos pasamos procesos semejantes, ¿eh? Y nos reconocemos en lo que le ha pasado al otro. Y dices, anda, pues mira, pues es que eso mismo me ha sucedido a mí. Y claro, esto de los despertadores, pues es muy importante y hay que tener en cuenta que la finalidad del despertador es cuando suene despertar, pero que
Si suena en cualquier otro momento, hay que, vamos, mucho mejor y aprovecharlo. Aunque bueno, hay que centrarse. Ahora, Toño, tú céntrate en el despertador que hayas elegido, ¿eh? Venga, Mónica. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Inma. Hola. ¿Qué tal? Enhorabuena. Pues bueno, es un poco como redundante, ¿no? Porque es verdad que delante de una explicación tan detallada y tan transparente, pues veo, es gracioso ver cómo todos nos vemos reflejados en ello, ¿no? Y como que haces un trabajo tan individual, te lo crees muy propio y muy diferente al resto, ¿no? Ese personaje que ya te está traicionando, porque seguro que los otros evolucionan mejor, seguro que lo pillan antes, seguro que, ¿no? Y era un poco pues compartir esta semejanza entre todos nosotros, ¿no? Y me hace gracia también cuando estás allí así más de oyente, ¿no? Como el tema de la conciencia, ¿no? Que tú, Inma, en algún momento lo has resaltado como que realmente el poder de todo es la conciencia, ¿no? Entonces, esta conciencia, cuando en los instantes que la tienes, pues cómo le podemos, no sé, pues la llamamos libertad o la llamamos de muchas otras maneras, ¿no? Y dices, cuando de hecho es conciencia, ¿no? O cuando Pili hablaba, pues se me ha quitado la ira, ¿no? Esa rabia tan... ¡Wow! Pues es que es conciencia, ¿no? Qué curioso que es y qué medicinal que es que cuando coges conciencia de una cosa, generalmente se deshincha por el hecho de ser consciente, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que un poco como se comentaba ahora Toño, ¿no? El trabajo este del despertador, pues sí que te das cuenta de ello, cosa que yo no soy buen ejemplo de ello, pero que aquí lo que hace avanzar realmente es la constancia, constancia, constancia. Porque cuando no está ella, pasa a ser teórico. Entonces estamos en la otra parte de la manera que hay, que se cree que es hacer camino, ¿no? Que es en la parte teórica. Y en la parte teórica pues te ayuda para entender la práctica, pero realmente lo que te hace evolucionar es la práctica. Y necesitas una base de teórica para saber que trabajas, pero realmente lo que transforma son los despertadores cada día, varias veces, meses, ¿no? Y eso realmente es lo que te permite llegar a ser consciente allí donde estemos cada uno, de la poquita, en mi caso, de conciencia, pero bueno, ¿no? Y nada, y felicitar personalmente a Inma, que me ha hecho mucha gracia verla y que está guapísima. Ay, bueno, tú también. Adiós. Decimos Gracias. Carlos, no tienes el micro encendido, pero me estás dando paso. Sí, te estoy dando paso. Estoy un poquito acatarrado y lo cierro para que no me digas toser. Vale, nada, yo más que una pregunta, Ima, yo lo que quería decirte es que te felicito porque has hecho una exposición que, aparte de que ha sido súper clara, pero también me ha gustado mucho porque has puesto ejemplos muy prácticos de cada cosa que has explicado. Es decir, que lo hace totalmente creíble, ¿no? Porque es esto, ¿no? Todos hemos experimentado, ¿no? Todo lo que has ido explicando lo hemos ido experimentando, pero has puesto ejemplos como muy claros que le dan pues esta vericidad y que es de verdad. Y además pues también que has dado la oportunidad a que muchas personas podamos también aportar, porque como nos sentimos tan reflejados y tan pues esto, ¿no? De compartir, que además esto es lo que crea pues, ¿no? La comunidad, pues esto, que muchas gracias porque lo has hecho francamente muy bien y me lo he pasado muy bien. Gracias a ti. No, esto que dices es interesante, lo de ver que al final todos los procesos tendrán sus diferencias, pero básicamente todas las personas seguimos nos hacemos al final, sacamos las mismas conclusiones o parecidas, y está chulo también poder hablarlo entre todos. Sí, porque además también tú le pones unas palabras concretas que yo a lo mejor he tenido una experiencia, pero cuando tú me lo cuentas, a mí me resuena de una forma que yo a lo mejor lo he expresado de otra. Por lo tanto, el hecho ¿no? de compartir, pues es es un gozo. Gracias. Estoy de acuerdo. Gracias, Esther. Adelante, Jordi. Bueno, en primer lugar, felicitarte mucho. Estábamos comentando ahora con María Pilar que has dado el curso que nosotros hacemos en una semana,
lo has dado en 45 En minutos. 45 resumen. O sea que vale la pena, que ya te vamos a dar más trabajo. Vale. A ver, yo quería resaltar un poquito esto que acabáis de comentar, ¿no? Que este es un camino objetivo. Y es objetivo a todos los niveles. Porque hablando de niveles trascendentes, pues claro, siempre tenemos la idea de que bueno, cada uno pues se hace sus fantasías, ¿no? Y entonces una cosa que está comprobada es que cuando uno pisa cierto nivel, pues la fantasía suya coincide con la fantasía del otro y del otro y del otro. Es decir, no es un invento, sino que es una realidad que se va comprobando paso a paso. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, o más bien un comentario, porque has hablado de la trascendencia y de cómo en Oseira te has sentido querida y aceptada y amada por Dios, y al mismo tiempo estás intentando, digamos, incrementar el nivel de amor que tú das a los demás, ¿no? Entonces te quería preguntar, a ver, ¿cómo relacionas ambas cosas? Eso me pregunto yo también, ¿cómo relacionar ambas cosas? Hombre, yo supongo que el tema del centro afectivo sería incluir un poco más, no ellos, sino a los demás. Entonces, desde el amor hacia los demás y hacia los demás y el colectivo, supongo que es una manera también de expresar, o sea, del amor que emana Dios, como si fuera, no sé cómo explicarlo, de aproximarme también a Él, porque si Él es amor y yo soy amor, entonces sería un poco subir el nivel de conciencia o trascender a través de yo abrirme un poco y no sé, expresar expresar más que expresar, tener más en consideración a los otros. No sé, es un tema que tengo que trabajar bastante porque estoy un poco en ello, pero yo creo que mediante el amor es porque todo esto que he dicho, lo había sentido, pero es un poco más teórico, entonces, más teórico, más del centro intelectual, pero me faltaría sentirlo más emocionalmente. No sé, esta vinculación, yo supongo que cada vez que me abra más y me vincule más con los otros, me vincularé más con Dios o me aproximaré más. Que sí, es eso. Muy bien. Por cierto, que te vas a ver con Pilar Zarza en Gerona de aquí 4 días. Ah, en el taller de... No sé cuándo os volvéis a ver. Os volveréis a ver. Vale, Pilar, vale. No, es que no me acordaba. Venga. Hola. Venga, yo hay alguna cosa que sí, bueno, ahora estáis hablando de lo superior y estáis hablando de la esencia, y es que has expresado tu experiencia en Oseira de una manera muy mostrando que era algo vivido, ¿no? Cuando decías, viví la proximidad de lo superior y supuso para mí una aceptación total de mí, serena. Y decías más adjetivos que no me ha dado tiempo de apuntar. Sí, con humildad y agradecimiento, sin artificios, me había puesto. Serena. Sí, es como si se te cayera todas las vestimentas o las capas que tienes y es simplemente esencia, o sea, no, sin nada más, es eso, la esencia, lo único, lo primordial. Los artificios o todo lo que hubiera podido añadirse, cayó, o sea, como si desnuda, sin poder esconder nada. Me parecen estas palabras tan vividas, tan sentidas, que son verdaderamente experiencia de lo superior, las palabras estas. José Manuel, adelante.
Hola Inma, muchas Hola, gracias por José tu Manuel. presentación y me ha alegrado mucho verte. Sí, yo Estuvimos también. juntos en Oseira, que fue una Sí, experiencia que, bueno, que a todos nos tocó mucho. Y bueno, yo no tengo nada original que decir porque los compañeros han ido diciendo cómo lo que nos has contado nos ha iluminado. A mí me ha ayudado para ver, para ver mejor las dificultades que hay en el trabajo y las posibilidades que da el trabajo. Eh, Querría preguntarte porque ah, yo tengo algunas dificultades, ¿no?, en el trabajo, como todos, y bueno, ¿cómo tú has podido superar esos momentos en los que, bueno, pues te distancias un poco del trabajo porque tienes dificultades? Eh, Tú nos has dicho que hay que tener paciencia. A mí eso me ha resonado mucho, ser paciente, no querer tener prisa. Yo, mi personaje, tenemos mucha prisa. eso. Y bueno, no sé, ¿cómo tú has vivido eso? ¿Cómo lo has podido ir superando? A ver, pues como bien has dicho, la paciencia es un poco el kit de la cuestión, pero también el hecho de no, o sea, de no presionarse ni culpabilizarse demasiado, porque claro, si te machacas mucho y que esto no sé qué, al final terminas por decir, pues mira, esto es peor que una enfermedad. Entonces, tampoco, no sé, te tienes que poner como unos límites, unos objetivos muy, muy rígidos. Pues vas haciendo, es como ir descubriendo, no sé cómo iba a decir, es como ir descubriendo algo nuevo que te fascina, que sí que es un trabajo, o sea, sí que te supone unas horas y un trabajo, pero que a la vez vas aprendiendo cosas y este mismo aprender enriquece y te hace descubrir cosas y te hace querer más de esto. Entonces, tampoco es medirlo en el tiempo, sino pues voy haciendo o voy, ¿sabes? Y hay épocas de todo, porque claro, la vida te va llevando por a veces momentos que no tienes tanto tiempo ni ganas o estás más triste o lo que sea, pero no dejarlo olvidado, nunca olvidado del todo, sino tener como un hilo conductor. Y además también el papel del tutor también ayuda en los momentos en los que flojeas un poco, pues a lo mejor con una sutileza o con una frase de, uy, qué pena que no sé qué, o que como andas por aquí, que no dices, o un pequeño zasca encubierto así a lo que tú dices, uy, y a veces lo haces por no defraudar, o yo a veces lo hacía por no defraudar al tutor, decía, a ver si yo me ha dicho que haga esto y estoy pasando, no sé, mi sentido como de obligación también me hacía que pues no me retrasara tampoco mucho. No sé, también me ayudó este sentido de disciplina o ese sentido de constancia que yo, mira, había adquirido, me ayudó en este sentido. A mí, en mi caso, es esas obligaciones del día a Sí, día que tienes sí, que cumplir con el sí, trabajo, con la familia, te metes en eso y eso justificas no poder dedicar tanto sí, tiempo al sí, trabajo sí, porque sí, tengo sí, que. Y exacto. salir de Sí, esa. pero entonces te dices, y tengo tiempo para hacer esto y lo otro y no tengo tiempo. ¿Por qué no quito? O sea, siempre, o sea, yo al final deduje que siempre tienes tiempo, lo que pasa es que antepones otras cosas a esto. Entonces es cuestión de cambiarlas de momento a momentos pequeños, porque claro, es una gran transformación, no se puede, pero y decir, pues esta hora, pues haré esto. Y si esto no puedo hacerlo, pues o lo delego o se hace en otro momento, porque no es imprescindible ahora limpiar el baño. Ya lo puedo hacer, ¿sabes? Cosas
cosas de estas, porque si no, lo que dices tú, va pasando día tras día y entonces vas dejándolo. Como más tiempo lo dejas, peor para reengancharte. ¿No? La sentencia esa que habéis dicho de que si no se convierte en algo prioritario el trabajo no transforma, ¡buf! Pero no es el tiempo, o sea, prioritario no es que dediques todo el tiempo a esto, sino que o sea, que lo apliques o que lo tengas en mente de forma prioritaria. No quiere decir que no puedas estar haciendo, yo pienso, estar trabajando y estar tú intentando despertar o estar despierto o estar intentando estar consciente. Quiero decirte que no es que por ser prioritario te ocupe más horas, sino que es darle la importancia o tener la voluntad o la intención de estar aquí y ahora. Al fin y al cabo, estar aquí y ahora no puede estar en todos los sitios, no te requiere ningún tiempo. Los ejercicios concretos, entonces sí que te podría decir, pues necesitas media hora o lo que sea al día, pero lo que es el trabajo del día a día, que es lo más, esto sí que puedes estar haciéndolo durante todo el día de vigilia. Vale, muy bien. Muchas gracias, Inma. Y a ver ti. si nos podemos ver. ¿Eso? Y muchas gracias a ti, José Manuel. Iván, adelante. Hola Inma, enhorabuena, lo primero. Hola. Compañera de arquetipo. Pues de arquetipo, He visto lo de rígido y controlador, ya he pensado, digo, aquí Bueno, alguien... ya estamos aquí. No, hay una cosa que me ha encantado de tu exposición, en general me ha encantado toda, pero quería que se hiciera un poco más de hincapié en la parte de los talleres de limpieza. Es decir, tú hiciste el taller de limpieza del intelectual, yo este año me ha tocado el energético y como dice Pilar es una auténtica pasada también. Pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué supuso para ti el hecho de reconocer o ponerse sobre el papel de que funcionabas bajo el arquetipo rígido? ¿Qué supuso para ti? Porque es un momento es un momento clave en el trabajo. Sí, a ver, supuso entender un poco lo que yo ya, o sea, yo ya veía que era una persona que era un poco rígida y controlada, pero era plasmar, o sea, evidenciar que había unos arquetipos y que, claro, todas las personas al final encajamos en uno o en otro, quiero decirte, o una combinación de ambos. Entonces, era tan claro el resultado del arquetipo, o sea, los baremos apuntaban tan claramente a ello que no había confusión y es que era como, ahora le pongo nombre a todos mis comportamientos, mis acciones y cuando lo compartimos contigo y con Imanol, o sea, cada frase que se decía era esto lo hago yo, esto lo vivo yo, esto... Y claro, verte que dices esto, todo es fruto de una infancia, de un código genético, ¿no? De una serie de factores. Y claro, te quedas un poco, claro, de decir, vale, el personaje, todo esto ya ha hecho, pero aquí hay otra cosa más que dices esto es añadido. Y aquí me perdí un poco, pero digo... Pero es del todo cierto, o sea, es así, es tal cual, y claro, luego enlaza con el centro, con los centros que tienes más actualizados y menos actualizados, y claro, todo va tejiéndose y claro, todo va descubriéndose, y claro, todo está interrelacionado en cada capa, pero todo está interrelacionado. Entonces, claro, cuando vi esto, más lo de los refranes, que también eran como unos inputs que nos iban diciendo determinados y que todo al final... la conclusión era la misma, lo que el personaje me había dicho, los refranes, y con el arquetipo ya digo, ahora ya estoy ya al descubierto, ya, sí, y ya digo, eso bueno, solo he hecho entonces los otros tampoco no sé qué me destaparán, pero con este ya te digo que el tema del control y esto, y es bueno, de hecho entonces, a partir de esto, pues claro, trabajas lo que es lo contrario, intentas ver, tengo en la nevera el dibujito que me hice y las cosas para mejorar, y de cuando en cuando paso pues lo voy mirando, esto sí, esto, pero bueno, poco a poco vamos trabajando en ello, pero bueno, fue una revelación, la verdad que... Sí, te quedas con el culo torcido completamente, no sabes ni qué sí. hacer, y dices, ostras, se le pone nombre a algo que tú ya vienes barruntando, pero es como, ¿y ahora qué? Y vuelves a la realidad con toda esa información y dices, ¡buah! Te quedas un poco así, pero bueno,
es importante pasar por Sí, esos sí, no, talleres. la verdad es que me pareció muy, muy interesante. Ujú. Pues gracias, Iván. Y bueno, habéis hablado de la importancia de los talleres del inconsciente sin haberlos destripado mucho. Iba a decir, no los destripéis, no sigáis así, que al final. Pero bueno, No, bien, bien, bien. La verdad es que habéis mostrado la trascendencia que tiene el trabajo del inconsciente. Sergio, adelante. Bueno, buenas a todos. Inma, enhorabuena por la exposición porque vamos, ha sido una maravilla de sistematicidad, de síntesis. Bueno, ha sido un disfrute, la verdad. Ojalá todo el mundo gracias. fuéramos tan organizados, ¿no? Ah, Yo quería hacer hincapié en 2 puntos que me han parecido interesantes y que han salido reiteradamente aquí. Y el primero es esto que se ha comentado de que si el trabajo que estamos nosotros haciendo no constituye una prioridad, uno no lo prioriza y no le da un peso importante en la vida, no transforma, ¿vale? Esto lo comento porque, bueno, a algunos nos pasa que somos más bien inconstantes bueno, y que tenemos muchos intereses y entonces vamos de una cosa a otra. Tú en este caso hablabas de que ya antes habías probado el yoga. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría por lo que he podido saber, bueno, pues venimos con un recorrido previo de haber probado otros métodos psicológicos orientados a lo superior, lo que sea, y aquí estamos. El caso es que hay un momento, para los que funcionamos así, que hay un punto de ruptura y ese momento tú te acuerdas muy bien que uno tiene que hacer una elección y hay algo que está tirando de ti y tira hacia aquí, tira hacia un trabajo real. Y para mí personalmente el hilo conductor, ¿no? Porque están los talleres, ¿no? Del inconsciente, está Oseira, ¿no? El contacto con lo superior. Y son como hitos, ¿no? Que uno va como guardando y va como perforando y uno va profundizando, ¿no? Pero el hilo conductor, bajo mi punto de vista, son los diarios. El hecho de que uno esté diariamente trabajando en esto y entonces yo tengo que registrar en el diario tal y hoy no me ha dado tiempo a hacer el diario, bueno, pues lo tengo que hacer mañana. Vaya, tengo 3 diarios atrasados. Yo personalmente tengo que confesar que soy un desastre. Por ejemplo, hoy me queda un buen trabajito de sintetizar diario de unos cuantos de días, ¿no? Sin embargo, es un hilo conductor bueno, es un hilo conductor bueno y que te tiren de las orejas y te reencaucen, por lo menos en mi experiencia es así, ¿sabes? Y lo que le da a esto su profundidad o su poder de transformación, yo creo que la constancia es fundamental, ¿sabes? También comentar que, bueno, con respecto a lo superior, ¿no? Hablabas tú, me ha encantado cómo has expresado, ¿no? Esa experiencia de Oseira del amor incondicional, yo creo que esto lo hemos vivido mucho, ¿no? Cuando se vive en otros ambientes o cuando hay personas bueno, que simultaneamos esta línea con otras todavía que a lo mejor van más orientadas a lo superior, es cierto que el trabajo que hacemos nosotros es suficientemente integrativo como para que lo que funciona de verdad en otros ambientes, ¿no? Y cuando uno separa el trigo de la paja, sea perfectamente compatible con este trabajo. Y lo que no, no. Y entonces uno, cuando va identificando el personaje, sabe, o a veces atina, en ver qué cosas de esos otros trabajos están alimentando mi personaje espiritual, egoico y demás, y qué cosas me están haciendo trabajar. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y en segundo lugar, una reflexión sobre, bueno, por lo que se ha hablado aquí, y hablamos de manera informal, ¿no? El hecho de que tengamos historias de vida y arquetipos, ¿no? O personajes o personalidades diferentes, pero que la experiencia del trabajo sea tan similar, y lo es, ¿no? Porque se está viendo aquí y se ve, ¿no? Que vengamos de sitios tan diferentes y la experiencia del trabajo sea tan similar, quiere decir que el nivel de profundidad al que apunta el trabajo es un nivel de profundidad muy real y que va más allá de todos los condicionamientos que ya se evidencia en el mismo trabajo, que es una cosa secundaria. Y ahí nos encontramos con que la práctica pues está demostrando la teoría, que es que en esencia somos amor, somos inteligencia y somos energía, y eso se ve en que, bueno, se hayan torcido, como se hayan torcido, se hayan desorganizado. Cuando vamos llegando al fondo, todos parece que llegamos a al mismo punto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería trasladar y enhorabuena por la exposición. Gracias, Muy ¿no? Me disfrutable. parece muy, bueno, muy,
tus palabras también me resuenan a mí con lo que dices. Sí, lo del diario, la inconstancia que dices tú, mira, te puedo decir que después de los diarios vienen los semanarios. Tienes una semana para escribir, entonces no te agobiarás tanto como escribiendo. A mí me pasa que a veces llega el viernes o el sábado y no he escrito nada todavía y tengo que hacer un ejercicio de memoria para pensar qué he hecho en toda la semana, porque claro, después de mi diario es cada semana que haces el escrito, cuando ya pasas etapas posteriores. Entonces nos pasa a todos esto de que lo vas, quiero decirte que no es por inconstancia o constancia, pero al final, pero lo que veo es que cuando lo estás escribiendo, en principio, estás, o sea, te cuesta empezar, pero cuando estás en ello y cuando encuentras la idea, es súper reconfortante porque vas diciendo, pues ahora esto, ahora otro, voy a repensar el otro. Y es una manera también de canalizar todo lo que tú también tienes en la mente. Y luego cuando esperas también la respuesta del tutor, a ver qué de este tema, o intentas no hacer muchas preguntas, pero a ver qué reflexión te hace, porque a veces tú estás ofuscada en una cosa y cuando te responde, uy, ves otra cosa y dices, uy, pues esto no me lo esperaba, o usted, su punto de vista, pues es verdad, podía haberlo encauzado de esta manera. Disculpa, Inma, que te interrumpa, porque eso que acabas de comentar, Sí. a veces ocurre otra cosa, que es que a lo mejor tú registras en el diario, ¿no? Sobre todo cuando uno registra momentos en los que está dormido, está bajo el control del personaje. Y entonces tú lo registras en el diario esperando que tu tutor lo lea y te escriba su opinión extensa sobre lo que pues, esa cosa tan importante para el personaje, y resulta que la obvia por completo, no ves ningún comentario, y en una cosa que a ti te parece baladí por completo, pues resulta de que te hace un comentario, oye, mira por aquí y tal, lo otro, y ahí se evidencia, ¿no?, por lo que son los intereses del personaje y lo que es el trabajo real. Sí, sí, exactamente lo que has dicho. A veces esperas una cosa, o el personaje espera alguna respuesta a sus inquietudes y se ve que claramente deben ver que estás dormido y dices, esto no interesa porque esto no... En cambio, otro comentario que puedes decir así por de pasada, de que algo sí que te sale más de dentro, entonces hace hincapié en eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué o lo que sea? Entonces, bueno, entonces, claro, es el clic ese que haces de, ostras, vale, pues yo no lo había pensado así o no lo había visto así. Es curioso también, y eso, la comunicación que hay también, porque claro, si lo enviaras y ya está, pues se queda un poco cojo, porque luego no, y el feedback que tienes, pues es interesante también. Pues sí. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Sergio. Y Manol, adelante. Ya estoy. Que estoy aquí con los mandos del... y no estaba viendo hueco para... que es una gozada de verdad que haya tantas preguntas. No, ya han contestado todos básicamente lo que yo iba a decir, la verdad. Pero a mí me ha habido una frase que me ha impactado, ¿sabes? O sea, esto de sí, es esto que ya lo han comentado algunos compañeros, ¿eh? Esto de que si no colocas lo superior en la cúspide de la escalera no te transforma. Y es absolutamente real y es que es así. Es que es así. Pero sí que quisiera añadir algo que me parece importante o interesante, y es el asunto de que parece ser que si tú colocas la cúspide de todas tus intenciones en lo superior, es como si fueras como un monje de Oseira que está ahí aislado y demás, y no tiene nada que ver con eso. O sea, tú pones todas tus intenciones en la cúspide de la escalera, pero puedes disfrutar de echarte una caña perfectamente consciente. Y eso es un gozo absoluto. O sea, igual no te echas 7, igual antes te echabas 7, pero ahora te echas una, pero la disfrutas una barbaridad. Y con respecto a lo del yoga, o sea, no te separa del yoga, te une más al yoga todavía, porque hay muchas veces que nosotros vamos al yoga desde la... arrastrados, os lo digo yo que soy profesor de yoga, por el tema postural, o sea, por hacer una pose, por hacer tal y cual. Y justamente el trabajo da en el punto clave y crucial, que es sentir y vivir una asana desde la conciencia de que yo estoy aquí levantando un brazo, respirando, haciendo lo que sea. O sea, es absolutamente afín a todo lo que tú hagas y es aglutinador, y hagas yoga o hagas cualquier tipo de cosa. O sea, que no es un
no es una renuncia a la vida, sino es un colocar lo superior para disfrutar de la vida aquí y ahora. O sea, me gustaría que quedarais un poquito... bueno, es lo que yo pienso. Y por otro lado, darte la enhorabuena, de verdad que ha sido una charla magnífica. Me ha parecido muy, muy interesante cómo la has estructurado y muy amena y no sé, y muy sencilla. Y dentro de todo lo sencillo hay profundidad, así que enhorabuena. Gracias. Sí, esto que has dicho de lo superior no lo había sabido explicar, pero es tal cual dices tú. En cada momento de la vida no hace falta hacer grandes elucubraciones. Sí, sí, la vida nos trae las elucubraciones que son necesarias, ¿eh? Sí, eso Sí, también. sí, sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es dejarlas que vengan y abrirse a ellas y aprender de ellas. Venga, a ver, yo tengo ganas de escuchar a personas muy queridas por mí como a Rosa, por ejemplo, que siempre la lío y está ahí muy callada. Es que ya se ha dicho todo. Se ha dicho, bueno, todo lo que a mí se me ocurre. Sí. En todo caso, recalcar que cuando hablabais de prioridades, lo importante es esto que decías ahora tú, ¿no? Que la vida ya te va trayendo lo que es prioritario en aquel momento, que tienes que ponerle la atención. Pero además es que, aunque no veas nada, cualquier cosa que hagas, como nos decía también Imanol, cualquier cosa hecha con conciencia puede tener o puede llevarte a esta profundidad. Y entonces yo acabaría diciendo que lo prioritario es, que ya se ha dicho también, es poner la conciencia en todos los actos, en los propios y en la recepción de los espejos de fuera. Esto también es muy importante. Pues celebro mucho tu discurso y... Gracias. Muy bien, sí. Y sobre todo, estás adelantada, pues si hace de solo 4 años. ¿2? Lo he entendido mal, he entendido 4. 2020, bueno, 2020, marzo, pues ahora 3. Sí. Debía ser otra persona que ha dicho 4. Bueno, es igual, no sé. Sí, es igual. Hace muy poco y... Los personajes, Rosa. ¿Qué dices del personaje que no te he oído? Que estás removiendo a los personajes. En el momento que ponemos comparaciones de 2 o 3 años o 4... Bueno. Pero bueno, es lo que es y ya está, cada uno tiene su ritmo. Sí, pero no, sí, situar, porque... no por nada, por poner, por situar cuando empecé, no por nada más. No hubiera empezado en el 95, pues igual estaría igual. Pero es una cosa a celebrar porque ya denota una claridad y una acción sobre esta claridad. Yo creo, parte de la comparación que tiene razón Imanol, esta actuación, esta acción sobre la claridad, pues es muy importante. Porque claro, tú ves una cosa que tienes que ir por allí o que tienes que hacerla y la haces. Esto es lo importante, hacerla. Claro, tú ahora me dirás, hay momentos que pienso que la tengo que hacer, pero no la hago. Bueno, esto nos pasa a todos. Pero Sí. la cuestión es que veas que lo tienes que hacer aunque no lo hagas. Aunque no lo hagas, no. Claro. Sí, me falta lo que dices tú, el primer paso y lo veo. Ahora me faltaría más ver y hacer, aunque no, o sea, terminar haciendo la cosa. Es el paso, la acción, es lo que... Pero bueno, estamos en ello. Sí. Es muy importante la acción. Sí, la acción, sí, porque lo demás es pensamiento o emoción, pero la acción es lo único. Energía. Sí, es energía. Es la parte esa de la energía, pues si nos quedamos solo pensando o emocionando y no hacemos nada. Entonces, bueno, y sí, decir que toda esta lucha, lo que decía Imanol, toda esta lucha de, uy, qué adelantado estás, yo estoy más adelantado, yo estoy menos adelantado, esos son
estupideces del personaje, que por desgracia están muy presentes muchas veces, pero vamos. Vale, María Pilar, adelante. Y ya vamos concluyendo. Bueno, a mí me gustaría que Inma nos explicara un poco, porque ha hecho una explicación muy bonita de la experiencia que tuvo en Oseira. Y entonces me gustaría mucho, mucho, mucho que nos explicara a todos qué idea tenía ella de lo que era Oseira y qué iba a suponer ir o no a Oseira. Pienso que puede ser muy interesante y muy ilustrativo para todos. Por favor, Inma, explícanoslo. Lo que yo pensaba cuando... Ya me costó un año, o sea, me costó 2 años ir, porque en el primero no fui. Excusas varias y no, al final eran excusas y no fui. Pero en el segundo año, a ver, iba con un cierta, no sé, iba con una cierta, no sé, expectativa, pero difuminada, pero también me costó, el segundo año me costó también, pero al final ya dije que sí, y ya está, organicé todo y me apunté. Claro, yo iba ahí un poco, como no a la defensiva, pero iba un poco a ver qué tal. Porque claro, Pues yo con sí total. que... Sí. Sí, total. Sí, claro, yo hacía tiempo que, claro, no soy católica, pero practicante, no hacía años que no ejercía y no practicaba, pero no sé, fue diferente de lo que yo esperaba. Y con las liturgias también tuvo como un impacto porque digo, uy, estas tan seguidas y tienen que levantarme tan pronto y todo esto me resultaba, no sé, un poco, no sé, dirigido, un poco, no sé. Pero después fui un poco bajando como este nivel de estar a la defensiva y me abrí a todo lo que podía pasar, a todo lo que venía de arriba, a todo lo que venía de los lados y, no sé, estar más abierta y profundizar en mi interior, ¿va? Y dejar un poco también los problemas que yo tenía en aquel momento, bueno, o más importantes, y dejar de guiarme por alguna voz o por algo que me diera fuerza también para resolver el problema. Y no sé, me sorprendí muy gratamente, lo he descrito yo aquí en lo que he dicho, que encontré un amor y una fuerza que no había encontrado tan intensamente fuera. A lo mejor había momentos similares, pero no fue lo mismo. Y entonces esta intensidad me la dio el conectar con lo superior. Yo pienso en los momentos de liturgia, en momentos de soledad en la habitación o en muchos momentos. Entonces, haber alcanzado esto me hizo que me encontrara más, o sea, que me entendiera más a mí misma y me quisiera un poco más, no sé, me aceptara tal como era y aceptara pues mis circunstancias y lo que me pudiera pasar, no sé, fue como una conexión muy, muy bonita, no sé, era como una atmósfera ya diferente y no sé, cuando salí de allí justamente tenía acto seguido un viaje a Marruecos. Y claro, yo viví aquel viaje a Marruecos de forma diferente de como hubiera ido si hubiera ido directamente desde casa. O sea, estaba como flotando, como, no sé, una sensación que duró unos cuantos días después. Y luego, claro, pues cuando lo recuerdas o cuando intentas hacer los centramientos e intentas conectarte, pues te viene también este sentimiento un poco, esta conexión, pero bueno, allí es al 1000%. No sé, un poco es el resumen. No sé si querías... Muchas ¿Era tu pregunta o...?
Sí, sí, me gusta que se comente, porque como hay gente que está escuchando y dentro de nada empezaremos a preparar el ir a Oseira, pues pienso que es muy bonito porque creo que, como todo, habrá mucha gente que se identifica pues con tu experiencia previa y cómo acabó al final la experiencia. Sí. Aconsejo dejar un poco los prejuicios que podamos tener y probarlo. Si no, solamente decir, pues voy a probarlo como una experiencia si no quiere ir más allá, y luego que se deje descubrir lo que haya y ya está. Total, tampoco una semana de esta comida estupenda, o sea, si quitas todo lo demás, que no, que al final de esto, pero no pierdes tampoco nada por probar. Sí, la verdad es que Oseira es transformador. Exacto. Y sí, y recuerdo una vez que me dijo Jordi en uno de los diarios, dice, os cuesta más, porque yo he sido muy religioso en mi juventud, os cuesta más el contacto con lo superior en Oseira a los que habéis sido católicos practicantes. Entonces, en ese sentido, a eso que dices tú, Inma, de procurar ir sin prejuicios, eso con todo lo difícil que es, eso es muy buen consejo, muy buen consejo. Porque solo sin prejuicios puedes ir abierto. Y a Oseira, si vas abierto, y además has dicho una cosa que me ha gustado mucho, dices, de lo superior y de lo de al lado. Porque es verdad que sí, siempre hablamos quería de lo decir superior, a pero es todo el que ambiente, sí, el amor que se vive allí, sí, sí. Y el amor que se vive ahí y Con los que la compañeros, ¿no? experiencia esa nos envuelve. No Sí, solo sí. envuelve desde arriba, sino que Sí, envuelve. no, sí. Eso quería decir. Sí, me ha encantado. Muchas gracias, ha sido una gozada compartir este rato de tarde de sábado con vosotros. Un abrazo y buenas tardes.